El miedo de ir a prisión y el chantaje continuo pueden más que su deseo de ver a Cuba libre y democrática, una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería Martí. Hay casos confirmados por nosotros de líderes de grupos opositores y de representantes o delegados o coordinadores provinciales, municipales, de grupos opositores que están comprometidos con la policía política. Con la policía política hay diferentes compromisos, está el del informante, está el del saboteador, está también el de que no informa, no sabotea la labor de la oposición pacífica, pero sí aceptó el compromiso de no salirse de ciertos límites en su activismo. Es decir, hacer oposición puertas adentro, nada de oposición que cale en la población, nada de oposición que traiga el crecimiento y la consolidación del movimiento pro democracia en Cuba. Hay agentes en Cuba, tenemos agentes en el exilio, tenemos agentes donde quiera. Y lo más triste, personas muy patriotas, muy inteligentes, que desean y trabajan arduamente por la libertad de Cuba, dicen no prestarle atención a esta cuestión de la labor de la inteligencia castrista porque dicen que no es de primer orden, de vital importancia, y se equivocan. Si el régimen castrista ha durado tanto tiempo, no ha sido solo por la cruel represión, por el terror que siembran, sino por la hábil labor de inteligencia. La oposición no ha crecido más, no se consolida, y la mayoría de esos cubanos que desean el cambio no se acaban de sumar a la oposición abiertamente porque precisamente la labor de inteligencia del régimen de la dictadura castrista le ha dado muy buenos frutos. Por eso en la Unión Patriótica de Cuba sí le prestamos muchísima importancia, y en la medida en que accionamos en las calles, la vanguardia de la oposición pacífica en las calles está haciendo en estos precisos momentos la labor de la Unión Patriótica de Cuba y de otros grupos muy importantes como el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, como el Foro Antitotalitario Unido que preside Guillermo Fariña, como otros grupos, como otros importantes grupos, ¿no?, de la oposición pro-democrática. Pero basta ya, decimos en la Unión Patriótica de Cuba, que el régimen castrista luego aparezca con sus superagentes, entre comillas, por cierto, en la televisión, en sus programitas, haciendo ver como que están en todas partes y que todos lo saben, cuando en realidad eso no es así. Los agentes son identificables, los agentes son ubicados, son descubiertos por nosotros y muchas veces los dejamos ahí, hasta los utilizamos para que malinformen a sus jefes, a quienes los chantajean y presionan. Pero llegado el momento hay que hacerlo público y continuaremos haciéndolo con todo y el riesgo que esto representa para la vida de muchos de nuestros activistas. Tenemos que luchar de manera firme, pacífica, moral, pero también de manera inteligente, de manera audaz contra todas las cosas que afectan el proceso a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Hay que neutralizar a todos estos chivatos, a todas estas personas que por temor, por chantaje, terminan sucumbiendo, terminan resquebrajándose y terminan colaborando con el enemigo de la libertad y el bienestar del pueblo cubano. Gracias nuevamente.